Saludos, esta es la unidad 1 correspondiente a la asignatura lógica. En este caso trataremos lo que es el tema de lógica proposicional. Para, para tomar esta unidad primero tenemos que ir a lo básico. Y lo básico es el concepto de lógica, pero no lógica como tal, ya que se abarcaría lo que es el caso de la filosofía. Vamos a la lógica computacional. Y esta viene siendo una rama de la lógica matemática aplicado pero en lo que son en la ciencia de la computación. Y cuando hablamos de la ciencia de la computación es que tiene un uso que puede ser aplicado ya sea en los circuitos computacionales o electrónicos, como es decir, lo que es el lenguaje base de lo que es un procesador, una tarjeta madre, una memoria RAM o cualquier placa de circuito impreso, y lo que corresponde a lo que es al análisis de recursos temporales y especiales de algoritmos, es decir, cómo funciona un programa como tal. Entonces, la lógica lo que te busca es ordenar o darle un sentido lógico a una serie de pasos. Si algo está desordenado, la lógica se va a encargar de darle el orden que necesita para que su ejecución sea la más óptima posible. Ahora bien, enfocándonos en el tema que es lógica proposicional, esta también se le llama lógica de enunciados o de orden cero o de cálculo proposicional. Es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, que se le llaman conectivos, representan dichas operaciones sobre ellas, capaces de formar proposiciones más complejas. De ahí entra lo que es los conectivos, que son como estos que vemos aquí, y hablamos de proposiciones. Y cuando hablamos de proposiciones son aquellas que tienen un valor, ya sea de verdad o falso. Por eso se le puede llamar también lógica binaria. Ahora, ¿qué es la lógica binaria? Es aquella que trabaja con dos valores y sus operaciones se basan en ellas. El formador de ello fue este señor, George Boole. Y George Boole creó lo que se llama álgebra booleana, que es el lenguaje base de la computación. Sin el álgebra booleana no tendríamos computadoras, por así decirlo. Es su lenguaje interno. Ahora, trabaja con dos valores, uno verdadero y uno falso. Al verdadero se le asigna generalmente 1 y al falso se le asigna 0. El ejemplo sería como este circuito. Si el bombillo está prendido, su valor sería verdadero 1. Si está apagado, generaría falso. Pero ¿cómo se llega a esos resultados? Sería las diferentes operaciones con sus conectivos lógicas que generarían el resultado que se estaría visualizando. Ahora, la proposición viene siendo un enunciado o frase donde se pueden asignar uno de los dos valores de verdad. Es como decir, el gato es negro o el gato es blanco, pero tiene que generar un resultado. Ahora, hay varios ejemplos de proposiciones en la vida diaria. Por ejemplo, 20 es divisible entre 5, un cuadrilátero es un rombo, 5 igual a 5. Son proposiciones porque nos está dando con certeza un valor. Pero cuando me hablas de dónde vives, tienes dinero, ya no es una proposición porque es una interrogante y ese interrogante no me está dando una seguridad de respuesta. Dónde vives viene siendo ambiguo, me puede decir la verdad o puede ser una mentira, pero es una interrogante. No me está diciendo tú vives dónde, sino dónde vives. Y lo mismo con tienes dinero. En cambio, x más 2 es igual a 5, aunque no nos está dando una respuesta clara de lo que es, su respuesta a la final puede dar un resultado. Por lo tanto, se le considera una proposición, pero de carácter condicional, porque está condicionada al valor, a un valor que todavía no sabemos cuál es, para que nos dé esa respuesta que es el 5. Ahora, toda proposición para sus resultados trabaja con lo que son las tablas de la verdad.
Ahí es donde se dan las diferentes combinaciones de valores de verdadero y falso. Ahora, como su nombre lo indica, la lógica binaria trabaja solamente con dos valores. Por lo tanto, al trabajar con dos valores es de base 2. Y esa 2 va elevado a la n cantidad de proposiciones que puedan existir. Esa proposición generalmente se le asigna una letra. Si hay una letra, sería 2 a la 1, y ese 2 a la 1 es igual a 2. Es decir, solamente dos valores de verdadero y falso, o dos combinaciones. Si hubieran dos valores, sería 2 a la 2, y 2 a la 2 es 2 por 2, 4 valores de verdadero y falso, como ocurre en estas cuatro tablas. Solamente hay dos proposiciones, la P y la Q. Esto sería un resultado de ellas. P y Q serían dos letras, 2 a la 2, por lo tanto genera 4 combinaciones posibles de verdadero y falso. Ahora, para ello existen unas operaciones, porque estas tablas de la verdad pueden ser simples o compuestas. Y para designarlas se le aplican letras. Letras como la P, la Q, la R, la S y así sucesivamente. Existen varias operaciones con las que trabaja la tabla de la verdad. La primera que tenemos es la negación. La negación es que para negar una proposición se aplica este símbolo que está aquí. Ok. Y lo que significa es que si la proposición es verdadera, pasa a ser falsa. Y si es falsa, pasa a ser verdadera. Ahora bien, aquí tenemos la tabla, pero para tener una idea de cómo trabaja, sería así. Tenemos una sola letra, P. Por lo tanto, si es P, es 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Quiere decir que hay solamente existen dos combinaciones, una verdadera y una falsa. Ahora, la negación P nos dice es que si es verdadero pasa a ser falso, y si es falso pasa a ser verdadero. Como aquí es verdadero, el resultado viene siendo falso. Como aquí es falso, el resultado pasa a ser verdadero. Y esa sería la tabla de la verdad de esa proposición en particular. Estas proposiciones pueden ser frases. Por ejemplo, si la P sería va a llover, su negación sería no va a llover. Ese sería el resultado lógico que tendría. No, pero las operaciones de una proposición no solamente es negación, hay otras. Tenemos conjunción, disyunción, implicación e equivalencia, que las iremos viendo progresivamente. Vamos con la disyunción. La disyunción ya trata ya de dos proposiciones, es decir, dos letras P y Q, unidas con este símbolo, que es disyunción. Ajá. Ahora, se lee de esta forma, la disyunción se lee con la letra O, así que es P o Q. Y la respuesta sería que basta con que una de ellas tenga un valor verdadero para que su resultado sea verdadero. Vamos a borrar aquí para que vean más o menos cómo sería la operación. Tenemos dos letras, P y Q. Como es P y Q, sería 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 2 por 2, 4. Quiere decir 4 combinaciones de verdadero y falso. Entre P y Q ellas se van estructurando de 2 en 2 las proposiciones. Es decir, para P sería, como son 4 combinaciones, verdadero, verdadero, falso, falso. 2 para verdadero, 2 para falsos continuas. Y luego se dividiría la siguiente en 2, entre 2, 1. Como es 1, ahora sería 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Ahora vamos a unirlas. ¿Qué dice la ley? Lo que nos dice es que con que sea una sola verdadera, el resultado es verdadero. Aquí tenemos dos valores verdaderos. Serían este y este. Por lo tanto es verdadero. Aquí tenemos verdadero y falso. Como ya hay un solo verdadero, el resultado pasa a ser verdadero. Falso, verdadero. Aquí hay un verdadero, el resultado pasa a ser verdadero.
Y aquí, como este es falso y este es falso, pasa a ser falso porque no hay ninguna señal verdadera. Y así es como se resolvería esta tabla. En una proposición sería por lo menos si P dice hace calor y la Q dice hace frío, la frase total sería hace calor o hace frío. Esa sería la proposición. Vamos con la siguiente. La siguiente es conjunción. La conjunción, ahora se le llama también AND, trabaja con este símbolo. Ok. La ley es simple. Se lee que basta con que la respuesta sería falsa si una de ellas es falsa como tal. Es decir, basta con que en una de ellas el resultado sea falso para que el resultado de la proposición como tal sea falsa también. Entonces, volvemos a lo mismo para que tengan idea de cómo funciona otra vez. Volvemos. ¿Hay cuántas proposiciones? Hay dos. Una P y una Q. Por lo tanto sería 2 a la 2 igual 4 combinaciones de verdadero y falso. Armamos la tabla porque esto viene siendo fijo. La primera sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y la siguiente sería verdadero, falso, verdadero, falso. Nos interesa a nosotros ahora es la respuesta que va a generar. Y para generar la respuesta tenemos que irnos a la ley. Con que una de ellas sea falsa, el resultado sería falso en el caso de la conjunción. Ahora, verdadero y verdadero, como no hay ninguna falsa, el resultado es verdadero. Verdadero y falso, tenemos una falsa aquí, el resultado sería falso. Falso y verdadero, tenemos falso aquí en la primera, entonces el resultado es falso. Y falso con falso da falso. Que sería en una proposición es si la P sería hoy es martes y la Q sería hace frío, la unión de ambas sería hoy es martes y, que sería el conectivo, hace frío. Ese sería todo. Ahora vamos en otra que sería una propuesta condicional. Lo que dice es que la conclusión de dos proposiciones simples, esto es lo que se lee, la proposición condicional, el conectivo sería una flecha. Y lo que dice es que si P, entonces Q. O sea, la flecha significa es sí, entonces. Ahora, la regla es, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado sería falso. De lo contrario, todas las demás son verdaderas. Vamos a explicárselo bien. Ya sabemos cómo se combina una tabla de la verdad de 4 combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La regla dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado sería falso. Entonces vamos acá. Verdadero y verdadero. Aquí la primera es verdadera, pero la segunda sigue siendo verdadera. Por lo tanto, es verdadero. Verdadero, falso. Aquí la primera es verdadera, la segunda falsa. Entonces, como la primera es verdadera y la segunda falsa, la ley dice que la respuesta sería falsa. Y ya las demás, por descarte, serían verdadero, porque lo importante es que se cumpla esta norma en particular. Entonces, verdadero. Esta sería la tabla de la verdad de esta combinación, que se leería de esta manera. Si la proposición diría hoy es martes y Q hace frío, con esta proposición se leería si hoy es martes, entonces hace frío. Esa sería la respuesta. Ahora, la siguiente es el bicondicional. El bicondicional es una flecha que va en ambos sentidos.
La frase sería sí y solo sí. Es la que se le conoce como conectivo en esta frase. Ahora, la regla es que si ambas proposiciones son iguales, el resultado es verdadero. Volvemos a una tabla de 4 combinaciones. Ya sabemos cómo se arma la tabla de 4 combinaciones. Entonces, vamos a generar son las respuestas. Tienen que ser iguales para que sea verdadero. Entonces, como verdadero y verdadero son iguales, el resultado es verdadero. Ahora, verdadero y falso son diferentes. El resultado es falso. Falso y verdadero son diferentes. El resultado es falso. Y falso y falso, ambas son iguales. El resultado es verdadero. Y esa sería la respuesta. Por ejemplo, P sería igual a hoy estudio. Q, el examen es de informática. Al unir esta frase con este conectivo que es bicondicional sería hoy estudio, sí y solo sí, el examen es de informática. Y esa sería la frase como tal. Ahora, pero resulta que la tabla de la verdad está formada por unas jerarquías. Estas jerarquías abarcan lo que es la lógica proposicional para que pueda ser desarrollada. De igual modo que en el campo de la matemática pueda trabajarse también. Estas jerarquías están compuestas por llaves, corchetes y paréntesis. Se va desarrollando desde lo micro a lo macro. Lo primero que debe desarrollarse son las paréntesis. Después seguirían las corchetes y seguirían las llaves. Esto depende del orden de esta proposición. Por ejemplo, esta ya es una proposición más completa, donde está diciendo P disyuntiva con Q entre paréntesis y va a haber una conjunción con la negación de R. Si se dan cuenta, hay 3 letras. Como hay 3 letras, el valor sería 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 combinaciones de verdadero y falso. Ya es diferente a lo que hemos trabajado. ¿Cómo se arma una tabla de estas? Bueno, como son 8 combinaciones, las primeras serían 4 verdaderas, 4 falsas. Verdadero, 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 verdadero. Ya hay 4. Las siguientes serían falso, 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 falso. Ya la siguiente, la que le sigue, que sería la Q, sería dividir 4 entre 2. ¿Y 4 es 4 entre 2? 2. Por lo tanto, son 2 combinaciones de verdadero y falso. Empiezan a repartirse. 2 para verdadero, 2 para falso. 2 para verdadero, 2 para falso. Y la última combinación sería, ya que aquí quitamos 2, se divide entre 2 y 2. Entre 2 sería 1. Quiere decir 1 para verdadero, 1 para falso, 1 para verdadero, 1 para falso, 1 para verdadero, 1 para falso, y así sucesivamente. Ya tengo mi tabla de la verdad montada. Ahora tengo que generar estos resultados. Para generar estos resultados, la misma se va bifurcando en 2 caminos. Empiezo, va a haber un camino para generar esta operación que es disyunción, y otro camino para que es la negación de R. Luego se va dividiendo en las 2 proposiciones con las que van a estar estructuradas los valores de verdadero y falso. Y esta va a estar en una sola. Para verlo mejor, vamos a la siguiente tabla. Aquí está. Tenemos la P, la Q y la R que ya la estábamos resolviendo previamente. Aquí están los resultados, pero para verlo con mayor claridad, vamos a borrar aquí para irlo ejecutando poco a poco. Ok. Siempre se resuelve el paréntesis. Por jerarquía se resuelve primero el paréntesis. Y si hay varios paréntesis, se resuelve primero el paréntesis que está más a la izquierda. En este caso sería P disyunción con Q. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que aplicarse la operación de disyunción con P y Q, que serían estas que están acá. Entonces, ¿cuál es la regla de la disyunción?
que basta con que una sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Ajá. Tenemos verdadero y tenemos verdadero. Aquí iría verdadero. Tenemos aquí verdadero con verdadero. Aquí iría verdadero. Aquí tenemos verdadero, pero aquí tenemos falso, pero como hay una sola verdadera, el resultado sería verdadero. Aquí tenemos verdadero y aquí tenemos falso, pero ya hay una verdadera, sería verdadero. Aquí tenemos falso, aquí tenemos verdadero, pero hay un valor verdadero aquí, sería verdadero. Aquí tenemos falso, aquí tenemos verdadero, el resultado sería verdadero. Esto es falso con falso, no hay ninguna verdadera, el resultado es falso. Y lo mismo ocurriría con esta última. Falso con falso da falso. Ya tenemos P disyunción con Q. Ahora tenemos que realizar la operación con negación de R, pero primero tenemos que negar esta letra R. Es decir, ¿y qué es la negación? Es lo contrario. Si es verdadero, pasa a ser falso. Si es falso, pasa a ser verdadero. Si es verdadero, pasa a ser falso. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso y falso, verdadero. Ok. Generamos el resultado de esto y generamos el resultado de esto. Y estas tienen que unirse con ¿qué? Con una conjunción, que es el resultado final que está acá. Es decir, esto va a estar en conjunción con este. ¿Cuál es la regla de la conjunción? Basta con que una sea falsa para que el resultado sea falso. Al principio esto es un poco tedioso, pero al aprenderse las reglas bien, ya la van a poner a dominar prácticamente en automático. Entonces tenemos que de verdadero y falso, como tenemos un resultado falso, da falso. Verdadero y verdadero pasa a ser verdadero. Verdadero con falso, falso. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso, falso. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso, falso. Y verdadero con verdadero, verdadero. Ok. Ya tenemos la respuesta. Lo que tenemos que verificar si no hay ningún error por acá. Okay. Basta con que haya un error aquí para dañar toda la tabla. Vamos otra vez a revisar. P disyunción con Q. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Pero fíjense aquí tenemos falso y falso. Entonces la respuesta es falso. Falso con falso, ¿verdad? Falso. ¿Ves? Y hay un error. Y al estar estos dos errores que están aquí, alteran este resultado dañando lo que es la tabla como tal. La negación, vamos a ver. Negación de verdadero, falso, falso verdadero, verdadero falso, falso verdadero, verdadero falso, falso verdadero, verdadero falso, falso verdadero. Esta sí está bien. Pero ya sé que por lo menos al estar estas dos malas que estaban aquí antes, ya me cambió aquí. Vamos a ver la conjunción. Sería verdadero con falso, falso. Esta sería verdadera, esta sería falsa, esto da verdadero, esto da falso, esto va verdadero. Aquí da falso, pero fíjense aquí había colocado verdadero y resulta que la conjunción dice que basta con que una sea falsa para que el resultado sea falso. Como que hay un resultado falso, el resultado tiene que ser falso. Es así como se van desarrollando las operaciones como tal.